Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor para pedir que esta palabra vaya formando en nosotros al Hijo de Dios y nos vaya comprometiendo para identificar nuestra vida plenamente con Él. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Miércoles de la 12ª semana del tiempo ordinario, solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Del libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 1 al 6. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance al confín de la tierra. Palabra de Dios. Salmo 138. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras, conocías hasta el fondo de mi alma. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Segunda lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 22 al 26. En aquellos días dijo Pablo: Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para acabar su vida decía: Yo no soy quien pensáis, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham y todos los que teméis a Dios, a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66 y 80. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo: No, se va a llamar Juan. Le replicaron: Ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea, y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: ¿Quién va a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Hoy celebramos la solemnidad del nacimiento de San Juan el Bautista, fiesta elevada a la máxima celebración litúrgica.
Pues tengamos en cuenta que solo de 2 personajes de nuestra historia de salvación se celebran sus nacimientos a esta vida como grandes acontecimientos salvíficos. Esto es, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, y de su precursor, San Juan el Bautista. ¿Por qué es importante entonces para nuestra fe y nuestra historia de salvación el nacimiento del Bautista? Hemos escuchado en la primera lectura del profeta Isaías cómo el mismo profeta en una sola palabra nos describe la tarea y misión de quien preparará el camino del Salvador y los corazones de quienes estén dispuestos a dejarse amar y conducir por su palabra de vida. Tú eres mi siervo de quien estoy orgulloso. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Ahora bien, la tarea del precursor es traer a Jacob y reunir a Israel, con lo que se indica recuperar aquello que estaba perdido y que se había disperso. Tarea fundamental de todo aquel que, como nosotros por el bautismo, estamos llamados, como el mismo Bautista, desde el seno de nuestra madre, es decir, desde el pensamiento de Dios, a ser sus hijos y miembros de su reino de paz y de justicia. El precursor prepara el camino con un bautismo de conversión y con una palabra de vida que mueve los corazones, porque indica quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, a quién hay que seguir y de quién nos podemos fiar para que nuestra alegría llegue a su plenitud. Esta solemnidad es para nosotros una invitación a ser como el Bautista, siervos de quienes el Señor se sienta orgulloso, no solo por cumplir una tarea, sino por identificar plenamente nuestra vida con la persona de Cristo, haciendo que nosotros menguemos y Él aparezca. Que como el esposo alegra el corazón de la esposa, que es la iglesia, y como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta solemnidad es importante para nosotros porque nos indica un camino, una tarea y una misión que también nosotros debemos realizar. Hacer que Jesús aparezca en el mundo como la luz y hacer que muchos se convenzan de que solo en Él podemos encontrar la paz y la verdad. Pero ante todo debemos primero, como el Bautista, convencernos de nuestra tarea y de nuestra misión. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Esta solemnidad nos hace un llamado a nosotros hoy. Saber descubrir cuál es nuestra vocación como cristianos y cuál es nuestra responsabilidad con el mundo y con el Evangelio. El Papa Benedicto XVI dice en su encíclica Deus Caritas Est: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Pues nosotros no somos cristianos solo porque hemos recibido el bautismo. Somos realmente cristianos si identificamos nuestra vida y nuestro pensar y actuar con Cristo, de quien hemos recibido la vida de Dios en nosotros, es decir, la vida eterna que nos prepara para el encuentro definitivo con el Padre en el reino eterno. Pues como dice San Ignacio de Antioquía en su carta a los Romanos, camino al martirio por el nombre de Jesús: permitid que sea mi cuerpo pasto de las fieras, pues no hay camino más corto para llegar al cielo. Yo soy trigo de Dios, y es preciso que sea molido por los dientes de las fieras, para que me convierta en pan digno de ser ofrecido a Jesucristo. Ahora empiezo a ser discípulo de Jesucristo. Para ser verdadero discípulo de Jesucristo, es preciso que en el mundo no quede rastro de mi cuerpo. Por eso es importante esta fiesta para la Iglesia, pues con el nacimiento del Bautista comienza a saltar Cristo de alegría,
porque ha llegado el tiempo de la gracia y de la salvación, tiempo permanente del amor de Dios por cada uno de nosotros, llamados como Juan el Bautista a seguir preparando el camino del Señor, hacer que ese camino sea expedito y conduzca por nuestra palabra y por nuestro ejemplo a todos, sin excepción ninguna, al encuentro con el Salvador, como haría Juan, indicando: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quisiera entonces resaltar 5 características que esta liturgia subraya del Bautista en el prefacio de la misa y que a la vez se convierten en una invitación para nosotros, llamados también a traer y a reunir a aquellos que por una mala decisión o por una falsa influencia del maligno, representado en todos los males del mundo, han perdido el camino que los conduce a la vida y, como el hijo pródigo, han derrochado la herencia del Padre, que es la vida eterna, la vida del Eterno en cada uno de nosotros. En el prefacio de esta misa se nos resalta, primero, que Juan es el mayor de los nacidos de mujer. Pero Jesús nos dice que el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan. Por eso la tarea del cristiano es servir, para que su servicio sea ofrenda agradable a Dios. Segundo, porque Él saltó de alegría en el vientre de la madre al llegar el Salvador. Pero en la conclusión de su misión y de su vida, la verdadera alegría la había experimentado en el haber cumplido su tarea, y ahora su alegría había llegado a su plenitud, porque comienza Cristo, la instauración del reino de Dios, que será también la alegría de Cristo, que quiere compartir con sus apóstoles al final de su misión. Tercero, fue escogido entre todos los profetas para mostrar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como nosotros hemos sido escogidos por Jesús para ir por el mundo anunciando su salvación y haciendo discípulos de su reino de amor. Cuarto, bautizó en el Jordán al autor del bautismo y ahora esas aguas tienen el poder de salvación. Tarea también del cristiano de bautizar en el nombre de la Trinidad, es decir, de llevar por el mundo el mensaje del amor para hacer que los hombres se conviertan y vuelvan al encuentro con el Padre y se sumerjan en las aguas de su corazón de Padre. Quinto, dio por fin su sangre como supremo testimonio por el nombre de Cristo. Mandato de Cristo a todo aquel que quiera configurar su vida con Él y perseverar hasta el final, con tal de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Celebremos entonces con gozo este nacimiento y dejemos que la palabra de Dios que hoy se nos proclama alegre también nuestro corazón, para que indiquemos nosotros con Juan quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y así nuestra alegría llegue a su plenitud. La Santísima Virgen María nos acompañe en este camino de fe y de amor, para que seamos también nosotros mensajeros del amor y del perdón. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.